Buenos días, hermanos televidentes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Hoy tendremos en el estudio a la ministra de Educación, la profesora Lilian Herrera. Con ella hablaremos sobre la matrícula y ya la campaña, la matrícula para el año lectivo 2024, ¿verdad? Y hablaremos con ella sobre cómo marcha este proceso. Entendemos que va bien. Y bueno, también ya las fechas acercándose a la finalización del año escolar 2023. Antes tendremos una entrevista vía Zoom con el periodista y escritor Ramón Pedregal, ¿verdad?, sobre el caso de la lucha de Palestina, ¿verdad? En ese sentido quisiera, a propósito de Israel, una nota íntegra del gobierno de la República de Nicaragua. Quiero mencionarles algunos párrafos. Basta ya de víctimas y dolor, dice, ¿verdad?, que es un comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, con toda responsabilidad y conocimiento de causa, condenamos enérgicamente el agravamiento del terrible conflicto israelí-palestino, que genera cada vez más víctimas y dolor entre tantas familias, inocentes, y que agravan la situación ya suficientemente violenta en la región y del mundo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua condenamos enérgicamente, como siempre, esta trágica, dramática situación que empeora continuamente frente a la soberbia, la ceguera, incomprensión, inacción de la comunidad internacional y particularmente las Naciones Unidas. Cada víctima, cada familia golpeada por la muerte, la destrucción material, la destrucción de los modos y medios de vida, la destrucción de su cultura y sus expresiones y espacios de fe y adoración, la ocupación infame de sus territorios. Cada familia violentada constituye un agravio en la conciencia del mundo y de la humanidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, siempre solidarios con la causa palestina, siempre fraternos, siempre cercanos al condenar la barbarie desatada nuevamente entre dos pueblos hermanos. Desde nuestra propia experiencia de guerra impuesta, llamamos al mundo a la reflexión y a la acción respetuosa de los valores, la cultura y las formas de vida familiar y comunitaria, por el egoísmo, la insensatez, insensibilidad y desprecio desde el no conocimiento del Estado palestino, es decir, del prójimo como igual. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua llamamos a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, a la conciencia del mundo, a pronunciarse y construir y contribuir a detener, ¿verdad?, esta nueva masacre de hermanos que nos exige a todos respeto y solidaridad para emprender nuevamente los diálogos, las conversaciones indispensables en base a todo derecho para defender la vida de todos. Los pueblos palestinos de Israel tienen derecho a vivir seguros y en paz. Debemos respetuosamente contribuir al diálogo para que asegure sus derechos y el reconocimiento pleno de su Estado. 7 de octubre, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. A ver si establecemos comunicación con nuestro primer invitado vía Zoom, el compañero Ramón Pedregal, periodista, escritor, se ha ocupado de la causa palestina. Bienvenido, ¿me escucha, profesor? Sí, perfectamente, compañero. Gracias, compañero. Quisiéramos hablar un poco, más bien que nos hablara un poco, ¿no?, de la situación ahora que ocurre ahora entre Palestina e Israel. Sabemos de la hostilidad a Israel, también sabemos de la historia a propósito de que se le niegan derechos a Palestina, conocemos de las luchas del pueblo palestino, ¿verdad? Y usted hablaba de que los orígenes, hay que revisar los orígenes, decía un escrito usted reciente, para entender lo que está ocurriendo. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua y al pueblo de Nicaragua por manifestar públicamente la solidaridad con el pueblo palestino. Un pueblo que lleva sufriendo desde finales del siglo XIX los ataques del imperio entonces inglés, que luego trasladó como si fuese una colonia al sionazismo, al mundo financiero de los Rothschild, Rockefeller y demás,
para continuar con la colonia antigua. Entonces, lo que hoy tenemos no es ni más ni menos que una instalación colonial del antiguo colonialismo que pretende sostenerse por encima de los derechos de los pueblos y en contra de todo aquel que aspire a ser libre, independiente y soberano, como lo es Nicaragua. En ese sentido, mi felicitación de todo corazón al gobierno de Nicaragua por la muestra pública que ha hecho de solidaridad con el pueblo palestino. Pero habiendo visto ya las causas de la guerra contra el pueblo palestino, de dónde vienen y bueno, cuál es la intención, hoy sostenido fundamentalmente por el imperio estadounidense, lo que encontramos es que el ataque a Palestina hoy hay que enmarcarlo dentro de lo que diríamos la Tercera Guerra Mundial que ha emprendido Estados Unidos, sobre todo y fundamentalmente por lo más conocido hoy, ¿no? en Ucrania. Pero el ataque contra Rusia es además el ataque contra Irán, es además el ataque al final de todo ese camino contra China. Y el caso de Palestina es el caso de un ensayo que vienen realizando desde la finalización del mandato británico. Observado esto, lo que tenemos que detenernos es fundamentalmente en el fracaso absoluto que viene dando en las narices a Estados Unidos, en el fracaso de su política. Es derrotado una y otra vez permanentemente en todos los escenarios de guerra que ha venido presentando. El caso de Nicaragua sería un buen ejemplo para el momento. Ahora que se preguntan tantos si no ha sido una provocación de Netanyahu dejando que esto sucediese, bueno, pues yo les diría que en ocasiones las fuerzas populares son mucho más imaginativas y mucho más creativas y mucho más definitivas para la historia que toda la tecnología de estos criminales. Recordaría, por poner algún ejemplo, el caso de los españoles en Mauthausen. Gracias a la organización de los españoles en Mauthausen fueron juzgados en Nuremberg los nazis. Gracias a que guardaban documentación, fotografías, declaraciones, archivos. Gracias a la organización se consiguió eso. Pero ahí, en Nicaragua, hay ejemplos valiosísimos. O sea, el que un ejército loco, como ha titulado su libro Gregorio Seltzer, ¿no? Un ejército de unos poquitos luchadores revolucionarios vencen al imperio en Nicaragua. En la hacienda de San Francisco, de San Jacinto, perdón, que un soldado de una pedrada acabe con el dirigente máximo de los Estados Unidos, hace que la revolución se convierta en una realidad. El que unos combatientes cubanos se suban en el Granma, lleguen a la isla y consigan hacer la revolución es una realidad. El que 20 o 20 y tantos muchachos de una edad de 20 años, una edad media de 20 años, tomen la Asamblea Nacional en Nicaragua con todos los somocistas dentro y que consigan liberar a los prisioneros sandinistas, es una realidad. Quiero decir, las fuerzas populares a lo largo de la historia han dado más que suficientes lecciones de que si se está unido y se trabaja en conjunto, se vence al imperio. Y en el caso de Palestina, ahí tenemos cómo 75 años después de la invasión sionista, resulta que el pueblo sigue resistiendo en condiciones
durísimas, pero sigue resistiendo y además presenta batalla al enemigo y le venceremos. Con toda seguridad le venceremos. Pero Ramón, queríamos preguntarle, usted también se refería en algún momento a la cobertura que se desarrolla desde Occidente, ¿no? Y los intereses de las sí, grandes campañas, de las grandes transnacionales de la información a propósito de esta situación que se presenta siempre con Israel agresivo y un pueblo luchando, ¿no? Que es el palestino. Háblenos un poco sobre lo que usted observa en la cobertura y en la forma en que comunican. bueno, hay que observar con detenimiento cómo hasta ahora la causa palestina ha sido ocultada sistemáticamente por los medios de difusión masiva, entre otras cosas porque pertenecen a varias familias sionistas y del mundo financiero, y son ellos los que ponen las condiciones para que se hablen de unas cosas y de otras y se mienta sistemáticamente sobre lo que ocurre en el mundo. Y en el caso de Palestina se silencia sistemáticamente lo que ocurre en Palestina. Y lo que ocurre en Palestina es motivado por que se quiere mantener a toda costa una colonia en el peor estilo del siglo XIX, bajo el sistema capitalista llevado al liberalismo. O sea, se saltan todas las reglas, no hay ninguna norma, no hay derechos humanos, no hay ningún asunto que los limite y solamente ellos ponen las condiciones al mundo y, entre otras cosas, el conocimiento. Para eso está la censura que emplean y las presiones que ejercen sobre los gobiernos, en este caso de Europa, para que se prohíba. En Alemania, en Bélgica, también en Inglaterra, se prohíben actividades en defensa del pueblo palestino. Hace unos días, motivados por lo que está ocurriendo en Berlín, una manifestación, la policía, esa policía que se dice tan democrática en Alemania, acabó apaleando a los manifestantes que mostraban su solidaridad con Palestina. Sin embargo, eso no se dice, no se publica, no se difunde, no se da a conocer. La solidaridad con Palestina es enorme y, sin embargo, está tapada. Entre otros, no solamente por los medios, sino por las redes de comunicación que establecen en todas las redes que hoy disponemos para hablar única y exclusivamente de lo que sufren los sionistas, ¿no? Cuando resulta que el pueblo palestino, y si concretamos en el pueblo de Gaza, fíjense, Gaza tiene solo 365 kilómetros de extensión. En esos 365 kilómetros hay 2 millones de personas. Es la prisión más grande del mundo y está al aire libre. No tienen apenas medicinas, no tienen agua, no tienen alimentos. Y sin embargo el pueblo está dispuesto a defenderse. ¿Dónde se puede uno imaginar que eso ocurra más que en un pueblo con conciencia nacional y con sentido de la unidad patriótica? En lo que llamamos la resistencia caben todas las organizaciones palestinas. Se habla solamente de una o de dos, pero están todas en una mesa de coordinación de todas las fuerzas. Y todas las fuerzas palestinas están manifestando con su defensa de Gaza y de Palestina que la unidad y el sentido patriótico es el motor principal para resistir y derrotar al opresor. Yo creo que eso es un ejemplo para todos, ¿no? El silencio viene dado en las redes, además, por los aliados de los sionistas, entre otras cosas, y lastimosamente viene dado por las redes evangelistas,
que se dedican a proteger y a difundir un pensamiento supremacista que está vinculado al sionismo. La información de que disponemos es siempre buscada por medios paralelos a los medios oficiales, pero aún así todo, los pueblos, como el pueblo palestino, resiste siempre al opresor. Profesor, sabemos que en las Naciones Unidas hay que rehacerla, hay que refundarla, pero ¿usted cree que de alguna manera se pueda, a través de las Naciones Unidas, alcanzar la paz? Bueno, hay precisamente un gran ejemplo en Nicaragua. El sacerdote que escribió un libro sobre la reforma de las Naciones Unidas, yo creo que pone de relieve primero la importancia de reformarlo y la posibilidad de reformarlo o de crear otras Naciones Unidas, en cualquier caso. Porque lo que hace falta es que el mundo viva en paz y que el mundo viva con esperanza, que los pueblos tengan esperanza en el futuro. De manera que hacen falta unas Naciones Unidas diferentes, que se reformen si es posible, y si no, que se creen otras. Hay ahora mismo un montón enorme, un plantel enorme de organizaciones que recogen a la mayor parte de los países del mundo en torno a los problemas que se les presentan. De ahí, eso que se ha llamado el multilateralismo, de ahí va a salir o está saliendo un mundo nuevo de respeto, de igualdad y de prosperidad. Esas van a ser otras Naciones Unidas como las que todos deseamos. Muchas gracias, profesor Ramón Pedregal, escritor y comunicador. Gracias, muchas gracias por estas palabras. Pase muy buenas tardes allá. Nosotros aquí continuamos con el programa. Mucho gusto. Vamos a irnos a la pausa, ya regresamos.